Jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a esta su segunda sesión de clases en línea. El día de hoy espero que tengan un gran jueves y vamos a platicar acerca de un tema que estimo es sumamente relevante en la construcción de su comprensión del universo jurídico, como lo es el convenio, el contrato y sus clasificaciones. De este tema ya nos platicaron un poquito de forma presencial los compañeros que expusieron en el equipo número 1. Sin embargo, estimé pertinente retomar algunas generalidades muy importantes. ¿Por qué? Porque estas nociones categoriales son muy importantes en el ejercicio profesional y seguramente ustedes van a estar lidiando con ellas dentro de su vida diaria. Entonces, por principio de cuentas vamos a definir convenio y contrato. Quiero que entiendan ustedes, jóvenes, que la palabra convenio y contrato en el universo jurídico es utilizada en muchas ocasiones de forma indistinta, lo cual no necesariamente es incorrecto. Tan es así que aquí les coloco una definición teórica en la cual nos dice que el contrato o convenio es el acuerdo de dos o más voluntades en vista de producir efectos jurídicos. En esencia, aquí nos dicen que un contrato o un convenio es lo mismo. Es un acuerdo de voluntades que tiene por objeto la producción de algún efecto jurídico. Sin embargo, nuestro Código Civil del Estado de México, es decir, nuestro derecho positivo mexicano, establece con mayor puntualidad cuáles son las diferencias entre un convenio y un contrato. Y menciona en el artículo 7.30 que un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. No se mencionan derechos, sin embargo yo los incluyo porque a lo largo de esta exposición verán ustedes que no solamente son las obligaciones las que se refieren a los convenios, sino que también se pueden crear derechos a través de los mismos. Un convenio entonces, para nuestro derecho positivo mexicano, es general, es decir, crea, transfiere, modifica o extingue obligaciones. Y un contrato, podríamos decir, es una especie particular de convenio. ¿Por qué? Porque el artículo 7.31 nos dice que los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos recibe el nombre de contratos. Es decir, dentro del universo que es el convenio, cuando se trata de creación o de transferencia de obligaciones y derechos, invariablemente estamos ante un contrato. Sin embargo, si se trata de la modificación o de la extinción de obligaciones, estaremos ante un convenio. Entendido este punto particular, quiero hablar de cuáles son los elementos esenciales del contrato. Los elementos esenciales del contrato por defecto son tres: consentimiento, objeto y causa. Son elementos sine qua non. ¿A qué me refiero con esto? Ya les había mencionado, sin los cuales no puede existir un contrato. El primero de ellos, el consentimiento. ¿A qué se refiere el consentimiento? Es la voluntad de las partes para celebrar un contrato. La misma definición nos dice que un contrato convenio es un acuerdo de voluntades. Luego entonces, si no existe esta voluntad de por medio, claramente no estamos ante un contrato. Y para que sea válido este consentimiento, el consentimiento ha de ser prestado con libertad, debe ser emitido por personas capaces y evidentemente habrá nulidad de este consentimiento cuando exista de por medio un error en el consentimiento, es decir, que yo estoy consintiendo una cuestión distinta a la que en realidad trata el contrato, cuando existe violencia, que creo que todos sabemos a lo que nos referimos, cuando existe alguna especie de intimidación o cuando existe un dolo por inducir al error mismo. Y nos dice, fíjense, el artículo 7.43, que el consentimiento puede ser expreso o tácito. Expreso puede ser incluso, se refiere a que sea expresamente manifestado, es decir, por escrito o tácito. Puedo dar mi consentimiento diciendo, oye, ¿quieres una galleta? Ya estoy diciendo que sí. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, en documentos físicos, electrónicos o por signos inequívocos. Y es tácito cuando resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos que por ley o por convenio de voluntad deba manifestarse expresamente. Entonces, el consentimiento se divide en dos. Un consentimiento expreso, cuando invariablemente yo estoy otorgando mi consentimiento a través de un documento, de un signo inequívoco, o tácito,
cuando, derivado de mi actitud, se pueda advertir que estoy haciendo referencia a aceptar o a negar el hecho. Segundo elemento esencial de existencia del contrato, objeto. ¿A qué se refiere el objeto? El objeto del contrato debe de ser posible, lícito y determinado sin necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes. El objeto es decir, ¿a qué se refiere el contrato? ¿Sobre qué va a versar? Tiene que ser sobre algo posible. Imagínense que hago un contrato de compraventa para venderle el cielo a alguien. Es un objeto imposible, no es empíricamente verificable. No se puede celebrar un contrato de ninguna naturaleza sobre un objeto que no es posible. Debe de ser lícito un contrato de compraventa sobre algún elemento, voy a decirlo como tal, un contrato de compraventa sobre marihuana es un contrato inexistente porque es un bien ilícito y debe de ser determinado, es decir, debe de especificarse sobre cuál es el objeto específico que va a versar este contrato. Y el tercero de los elementos esenciales claramente es la causa. ¿A qué se refiere la causa? Al motivo por el cual se establece el convenio. Y nos dice aquí este pequeño texto que mientras que el objeto responde a qué es lo que se debe, la causa, por su parte, es el hecho que explica por qué se debe. Es decir, yo estoy celebrando un convenio porque este es mi necesidad, porque esto es lo que necesito hacer, porque existe una causa de por medio que origina un contrato o un convenio. Es decir, justifica la creación de una obligación por la voluntad de las partes. Y esta causa debe de cumplir con los siguientes elementos. Debe de ser una causa existente, es decir, algo que en verdad existe en el mundo material, debe de ser verdadera, debe de ser congruente con la realidad y debe de ser lícita. Estos tres elementos son los elementos esenciales del contrato: consentimiento, objeto y causa. Y existen algunos otros autores que hablan de uno cuarto, que es la capacidad. La capacidad yo no la considero, ¿por qué? Porque si se fijan aquí cuando hablamos de consentimiento, uno de los requisitos para que exista consentimiento es que sea emitido por una persona capaz. Entonces, yo consideré que de acuerdo a la teoría clásica no es necesario incluir la capacidad, pero sí es importante el hecho de que ustedes tomen en cuenta que muchos autores van a encontrar capacidad como elemento esencial del contrato, que básicamente se refiere a uno de los elementos esenciales, según algunos autores, a través de las cuales solamente pueden contratar a aquellos a los cuales la ley les estima con aptitud para hacerlo, es decir, mayores de edad, personas que no sean interdictos y una serie de requisitos que nos hablan acerca de la capacidad. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los contratos? Los contratos, según nuestro Código Civil del Estado de México, se clasifican, y como ya lo habían mencionado sus compañeros, en unilaterales o bilaterales. Contratos unilaterales son aquellos en los cuales solamente una parte se obliga hacia la otra sin que la otra quede obligada. Por ejemplo, la donación. Yo le digo, te dono este elemento a cualquier persona y él tiene ninguna obligación sobre esa donación, porque el único que está obligado a hacer algo soy yo. Él no está obligado incluso a recibirla. Si quiere puede recibir la donación o no. Y un contrato bilateral es un contrato en donde ambas partes se obligan recíprocamente. Un contrato de arrendamiento, por ejemplo, en donde yo me obligo a conceder el uso de un bien inmueble y a su vez la otra persona se obliga a entregarme una suma pecuniaria por este elemento. También se puede clasificar en contratos onerosos o gratuitos, que básicamente en los onerosos, como ya se había mencionado, se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Es decir, hay una contraprestación de carácter pecuniario, y en gratuitos son aquellos en los que solamente el provecho es para una de las partes. Es decir, no hay una naturaleza pecuniaria porque no existe un provecho recíproco. Solamente uno de ellos está obligándose en ese sentido. Y también nos habla de los contratos onerosos o aleatorios, que recordarán ustedes la sesión previa, yo mencionaba que es, para efectos didácticos, más fácil llamarlos contratos conmutativos o aleatorios. En los conmutativos, las prestaciones son ciertas desde el momento en el que se celebra el contrato. Y en el aleatorio,
las contraprestaciones dependen de un acontecimiento incierto. Yo les hablaba, por ejemplo, de la venta de una parcela de guayabas, en donde puede ser conmutativo si desde el inicio se dice, te voy a vender esta franja de terreno en donde hay X número de guayabas y yo lo que estoy comprando es la parcela del terreno con las guayabas. Y es aleatorio cuando, por ejemplo, te digo, te voy a vender las guayabas que salgan de aquí, que pueden ser 2 toneladas, pueden ser 20 toneladas, pero es incierto hasta el hecho de que se realice o se materialice el objeto de ese contrato. Sin embargo, quiero que consideren ustedes el hecho de que esta clasificación no es la única que existe en torno a los contratos. Y también podemos encontrar una clasificación teórica, como lo es el caso de la que nos da en este caso Manuel Borja Soriano, quien dice que los contratos se dividen en bilaterales y unilaterales, que ya hablamos de ellos, onerosos y gratuitos, es decir, pecuniarios o sin alguna relación económica de por medio, conmutativos y aleatorios, que ya mencionamos. En los conmutativos las prestaciones deben de ser ciertas desde el momento de su celebración, y en los aleatorios la prestación deriva de un acontecimiento incierto. Pueden ser también, según esta clasificación teórica, principales o accesorios. En el caso de los principales, cuando un contrato es capaz de surtir sus efectos jurídicos por sí mismo, y un accesorio es cuando los efectos jurídicos de ese contrato dependen de un contrato diverso. Imagínense que celebro yo un contrato de arrendamiento, en esencia es un contrato principal. Sin embargo, si derivado de ese arrendamiento yo también decido arrendar una parte accesoria de un terreno adjunto que no estaba originalmente contemplado dentro del arrendamiento, tengo que celebrar un contrato accesorio que deriva del primero de los contratos. También se pueden clasificar en contratos instantáneos y sucesivos. El contrato instantáneo es aquel que se ejecuta de forma inmediata. Por ejemplo, la compraventa. Tú me das el dinero, yo te entrego el bien y en ese momento queda perfeccionado el contrato. Y en los sucesivos se requiere de una contraprestación sucesiva en una temporalidad para que surta sus efectos jurídicos, como por ejemplo el caso del arrendamiento, en donde yo ocupo de forma continua un bien inmueble y a su vez también tengo la obligación de otorgar un pago periódico por la ocupación misma. También pueden ser consensuales, formales y solemnes. Los consensuales son aquellos en los cuales deriva de la mera voluntad de las partes sin que se requiera de por medio alguna formalidad o solemnidad. Es decir, por ejemplo, el decir, o una compraventa de un dulce en una tienda es algo consensual. Ambas partes consienten su voluntad a través del acto mismo. Son formales cuando los contratos requieren de una formalidad específica que exige la ley. Por ejemplo, la ley, en el caso de algunos contratos, va a exigir que sea por escrito, va a exigir que eso sea ante alguna autoridad específica, y esto va de la mano con los contratos solemnes, porque los contratos solemnes son aquellos que requieren de una particularidad específica para tener validez. No de una forma, sino de una particularidad. Por ejemplo, el matrimonio es un acuerdo de voluntades solemne, porque yo les mencionaba la clase pasada que si ustedes deciden por mutuo propio contraer matrimonio, pues no va a tener validez. Para que sea celebrado ese acuerdo de voluntades tiene que ser emitido ante una persona competente, en este caso un juez del registro civil, o en el caso de algunos actos jurídicos que deben ser celebrados ante un notario, quien le da el carácter de solemnidad a ese acto jurídico, a ese contrato, a ese convenio. Compañeros, esta es de forma general las generalidades que circundan en torno a los contratos y convenios. Espero que si ustedes tienen dudas puedan ver una segunda ocasión este material audiovisual, y más adelante sus compañeros del equipo 1 estarán subiendo una información indistinta de este video, en donde seguramente complementarán muy bien toda la parte de los contratos y convenios. En cuanto esté subida en plataforma la exposición del equipo 1, bueno, el video del equipo 1, yo lo estaré compartiendo a través de este medio. Sin más, tengan todos muy buena tarde. Me da gusto saludarles y seguimos en contacto. El próximo día martes estaré subiendo la siguiente parte de esta
sesión con los siguientes temas. Muchos saludos y buena tarde.